Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles por este medio. Damos gracias al Señor, el privilegio hermoso, precioso, maravilloso que tenemos de parte de Él, de poder recibir la ministración que siempre Él trae para nuestra vida. En esta oportunidad, pues nos toca abordar siempre el tema de la escatología y hemos estado platicando bastante, creo yo, de este tema y hemos estado dándole seguimiento a un listado que pues el Señor a través del apóstol Pablo escribe en la carta de, de Timoteo, una de las cartas al apóstol Timoteo. Así que, pero vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a suplicarle al Padre que Él nos bendiga, que Él nos hable a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, infinitamente, papito lindo, porque tú, Señor, siempre estás atento a nuestra súplica, a nuestro clamor. Hoy delante de ti nos presentamos para suplicarte, para pedirte, Dios mío, por favor que envíes, Padre, de tu buena, abundante, preciosa y maravillosa palabra. Estamos conscientes, papaito, que solamente tú, a través de tu Espíritu Santo, puedes hacer esa obra preciosa, esa obra maravillosa, esa obra especial en nuestra vida. Por favor, Señor, llénanos más de tu presencia, llénanos más de tu unción, llénanos más de tu gracia, llénanos más de tu misericordia. Padre, necesitamos, Señor, escuchar tu voz, necesitamos, por favor, que envíes, Padre, esa palabra de exhortación, sobre todo de advertencia. Señor amado, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Bueno, volviendo a lo que le decía, hermano, tal vez entrando a un poquitito a ver lo que sucedió allá en el libro de Job. Usted se recordará que cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, se presentó delante de Dios, hermano, y el Señor le dijo, fíjese cómo Dios habla siempre de sus hijos, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿has considerado? Bueno, primero le preguntó de dónde venía, él dijo que de rodear la tierra y, y, y entonces el Señor le preguntó, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Que tiene, dice ahí, una conducta intachable. Fíjese que así lo dice una de las versiones, la versión contemporánea de la Reina Valera, y dice, ¿has considerado la conducta intachable de mi siervo Job? Y entonces qué tremendo, porque viene el diablo y acusa a Job, perdón, a Dios, de lo que estaba diciendo de Job. Le dijo, lo que pasa es que tú lo has sobreprotegido, tú lo has bendecido, has puesto 3 círculos de protección alrededor de él, has bendecido lo que él tiene, has puesto tu mano sobre eso, y hermano le empieza a decir, entonces Dios le dice, bueno, le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres darte cuenta de cómo es este hombre, te lo voy a demostrar. Y entonces le dice, vas a probarlo, pero su alma lo vas a respetar. Entonces, a mí me llama mucho la atención que primero el hecho de que Dios permite que sus hijos pues seamos probados por el diablo, ¿verdad? Eh, y que el diablo pues traiga algún tipo de tentaciones a nuestra vida. Pero lo segundo, hermano, es que Dios confía en que nosotros vamos a salir avantes de esta tentación, de esta prueba, y que definitivamente, hermano, le va a demostrar al diablo que él no puede definitivamente apartarnos del Señor. Por lo menos en el caso de Job así fue, y espero que en el caso nuestro así sea también cuando nos toque. Ahora, entonces, esto nos dice a nosotros, hermano, que definitivamente Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra conducta a pesar de las condiciones externas que puedan estarnos aquejando en un momento dado. Y esto tenemos que saber que todos nosotros pasamos por un momento de dificultad, todos nosotros pasamos por un momento en el cual va a ser demandado de nosotros para saber si la conducta que podemos tener en un momento dado es una conducta que está perenne o es una conducta es temporal. Recuérdese que en la misma palabra del Señor, cuando vemos allá en Mateo capítulo
13 dice que algunas personas por un tiempo perseveran, pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución a causa de la palabra, desisten de ella. Entonces siempre va a haber cristianos que van a soportar la prueba y cristianos que no la van a soportar. La misma palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, entonces recibirá la corona de justicia que Dios ha preparado para los que le aman. Ok. Entonces, esto es muy, muy importante que nosotros lo podamos analizar. Entonces, quisiera que pudiéramos ver aquí juntamente con ustedes y retomar pues el tema que hemos venido platicando, hermano, pero basándonos en la segunda carta del apóstol Timoteo, que Pablo a Timoteo, su capítulo 3, verso 1, que dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esos son tiempos que desde hace 2000 años prácticamente se están viviendo. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo le dice, debes de saber que en los últimos días, pero ya habían llegado esos últimos días. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Entonces, hermanos, definitivamente que aquí tendríamos que darnos cuenta de la importancia que tiene esta descripción que da el apóstol Pablo de la forma como van a ser los hombres en el final de los tiempos, ¿verdad? Ahora, si hacemos un resumen breve, por supuesto, porque aquí a esto lo hemos platicado ya en varias oportunidades con ustedes, entonces dice aquí, hermano, que serán hombres amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, y luego la característica que hemos dicho general, que es que tendrán apariencia de piedad, pero que con sus actos negarán esa piedad. Entonces, hermano, pues es notorio aquí el color distinto que le he puesto a lo que quiero acercarle la lupa, como se dice, hermano, es a los traidores, a la etapa de los traidores. Entonces, hermanos, el tema que yo quiero abordar con ustedes es el tema, pues, de la traición como la conducta del tiempo final. Este es un tema muy importante porque recuérdense que el Señor Jesucristo habló de este tema precisamente cuando le preguntaron con relación al final de los tiempos, en Mateo capítulo 24, que es el capítulo de Mateo, ¿verdad? El capítulo escatológico de Mateo. Pero llama mucho la atención el hecho de que el Señor empieza a describir también qué era lo que iba a suceder en el final de los tiempos, que iban a venir falsos cristos, que iban a venir falsos profetas, y dentro de todas las cosas que Él describe, entonces Él dice, hermano, que una de las cosas que va a suceder es que va, se van a traicionar unos a otros. Entonces, esta es una señal, hermano, inequívoca. Quizás sea una de las características que más vamos a estar viendo en este final del tiempo. Una de las características, creo yo, importantísima, hermano, de la conducta de los hombres del tiempo final. Y por eso, pues, el título del tema es la traición, conducta del tiempo final. Ahora, entonces, siempre pues hemos abordado esto en tres partes, ¿verdad? ¿Qué es, hermano, con qué cosas se asocia y cuál es el perfil de los traidores? Y aquí pues hay bastante tela que cortar, como se dice popularmente, y que el Señor nos auxilie en ese sentido, ¿verdad? Entonces, veamos aquí, hermano, qué significa la palabra traición. Esto viéndolo, por supuesto, en el aspecto puramente
secular, hermano, de un diccionario secular, dice que traición es la falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. Fíjese qué tremendo. Falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. También hay otro concepto de esta palabra traición, y dice, es la actitud que rompe con el sentimiento de lealtad y respeto hacia una persona, una institución o incluso hacia la misma sociedad. Entonces, se habla de personas, por ejemplo, este fulano de tal, dice, traicionó a la patria. Fíjese qué tremendo. Entonces, estas son situaciones que, hermano, las estamos viendo. Y por supuesto que las vemos en el mundo, pero también una de las cosas que es sorprendente es ver también, hermano, este tipo de actitudes dentro de la iglesia. Y es que recuérdense que el mismo Señor Jesucristo experimentó precisamente una traición de uno de aquellos cercanos. Recordemos que la traición em, no es de personas lejanas. Por eso David en el capítulo 55 del libro de los Salmos, él dice, porque no fue mi enemigo el que se levantó contra mí, sino fuiste tú, mi íntimo, mi amigo, con mi familiar, dicen algunas otras versiones, con quien juntos compartimos los secretos en la casa del Señor. Es decir que, hermano, no es que uno tenga que estar paranoico y cualquiera que esté cerca de uno, no, pero sí tenemos que saber que, hermano, van a haber personas que van a ser tocadas, que van a ser, ahí sí que usadas por el enemigo para llevar una traición a muchas personas. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios tenga de nosotros misericordia. Pero sí necesitamos, hermano, entender que esto es algo que se va a dar, es parte de las señales del fin de los tiempos. Entonces, hermano, romper con esa actitud, ese sentimiento de lealtad y respeto hacia los demás, ¿verdad? Eh, Fíjese, hermano, lo que dice en cuanto a los sinónimos de la palabra traición, porque aquí hay varios sinónimos que a veces uno dice, Dios mío, esto pareciera que no es un sinónimo, sin embargo es considerado como sinónimo. Por ejemplo, la palabra infidelidad, esa quizás sea bastante común, deslealtad. Perfidia, fíjese, por eso cuando la Biblia habla de los pérfidos, hermano, está hablando de gente traicionera, de gente precisamente que es desleal. Felonía, cuando hablamos de una felonía estamos hablando de un delito. Alevosía, es decir, alguien que, hermano, que toma ventaja de una situación. Vileza, una persona vil es considerada, fíjese aquí, como una traición. Engaño, bueno, eso tal vez ingratitud, infamia y perjurio. Es decir que todos estos conceptos o sinónimos vendrían ya aquí a darnos, pues definitivamente ya el primer perfil que podríamos ya ver de los que son traidores, hermano, y qué cosas de alguna forma también están asociadas con la traición, porque cuando vemos en la palabra, y esto es importante que lo hagamos notar, el hecho de que vemos que muchas de las características de los hombres del final, hermano, cuando vemos con qué se asocian, casi se asocian por lo regular con cosas que son un común denominador. Por ejemplo, una de las cosas que siempre hemos visto en las características anteriores que hemos estudiado es, por ejemplo, la idolatría, la maldición. Son cosas con las cuales está asociada esta parte de la traición. Entonces es muy importante. Ahora, vayamos a ver el concepto que nos dan los diccionarios teológicos de la palabra traición. Fíjese que esta palabra prodotes es la palabra que se traduce ahí en ese pasaje como traición. Y dice en el sentido de dar hacia adelante en las manos de otro, del enemigo, dar algo en las manos del enemigo. Y aquí pues vemos el caso típico, el caso de Judas, ¿verdad? Que, hermano, entregó prácticamente al Señor en las manos de sus enemigos, que eran los religiosos de aquel tiempo. Pero fíjese, dice entregarse, entregador o traidor. Entonces, cuando nosotros hablamos de un traidor, estamos hablando de una persona que está entregando algo que no le pertenece, o sí, por lo regular es algo que no le pertenece, o entregando, hermano, también como en el caso de Judas, entregando directamente al Señor para ser sacrificado, hermano.
aunque había ya ahí un plan y propósito de parte del Padre, pero definitivamente la actitud de Judas es la que en este momento estamos viendo, ¿verdad? Ok. En el diccionario TUI, pues solo se traduce como traición, no hay muchos conceptos o sinónimos que nos puedan apoyar. En el diccionario Swanson dice traicionero, traidor y engañoso. Esos conceptos creo que los habíamos visto en los sinónimos. En el diccionario Vine dice entregador y traidor. Ahí ya está esta palabra que se utiliza también en la concordancia Strong o este concepto, hermano, de entregar, ¿verdad? En el diccionario Thayer Definition solo dice traidor o traidor. Ahí no hay mucha, como se dice, no hay mucha tela que cortar porque estos conceptos pues ya de alguna forma pues ya los habíamos visto. Fíjese que es muy importante notar también algo aquí, hermano, con qué cosa se asocia la traición, bueno, la traidor pusimos aquí, ¿verdad? Bueno, ahí usted me entiende, era la traición, con qué cosa se asocia la traición, pero fíjese, hermano, que es muy importante el hecho de que en este caso particular, la palabra, digamos, ya en cuanto a los traductores de la Biblia, esos que eran prácticamente grupos de trabajo. Usted sabe que una traducción de la Biblia no la hizo una persona, lleva el nombre de una persona porque esa fue de alguna forma quien pudo haber financiado, hermano, o haber iniciado todo el proceso pero siempre eran grupos de personas las que se dedicaban a esto. Y entonces esto es bien importante porque, digamos, una cosa es lo que traducen los diccionarios y otra cosa es la forma como interpretaron los traductores de la Biblia, hermano, las diferentes palabras. Entonces, eso nos da un concepto mucho más amplio. Pero en este caso de la traición, fíjese que solamente dos versiones, hermano, traducen diferente de traición. Eso quiere decir que la palabra traición, aunque tiene varios sinónimos, hermano, pero vemos que en la mayoría de los casos los traductores se dieron cuenta que la palabra traición era un concepto, tenía un concepto bastante amplio y que podía de alguna manera, hermano, abarcar todo lo que ahí se decía. Entonces veamos estas dos versiones. Mire cómo traduce, por ejemplo, la versión lenguaje sencillo. No se podrá confiar en ellos. En lugar de poner traidores, dice que no se podrá confiar en ellos. Entonces, por eso le puse aquí falta de confianza. ¿Con qué se asocia entonces la traición? Con la falta de confianza, ¿verdad? Porque estos serán orgullosos, actuarán sin pensar. Bueno, los demás conceptos o los demás, el resto del versículo no es que lo estemos desechando, sino que queremos solamente hacer énfasis precisamente a esta parte. Por el otro lado está la palabra, la versión peregrino, que aquí lo traduce como pérfidos o perfidia, ¿verdad? Que son, pues, hermano, así se traduce muchas veces, sobre todo en las versiones más antiguas, se traduce, hermano, como alguien traicionero, como alguien que traicionó. Entonces se habla precisamente de esta palabra de pérfidos, ¿verdad? Así que estas son las únicas dos versiones que nosotros notamos o que nosotros vemos que se traducen prácticamente de esta manera o que se traducen de una manera distinta. Pero de ahí todas las demás versiones, por lo menos yo revisé, creo yo, unas 50 o 60 versiones y en la mayoría de ellas, hermano, se traduce como traición, traición, traición. Es decir, que los traductores se dieron cuenta que esa era la palabra, hermano, que podía abarcar todo el concepto. Ok. Ahora, veamos cuál es el perfil de los traidores. Y aunque ya venimos definiendo de alguna manera algún tipo de perfil con las cosas que hemos analizado o con los sinónimos que hemos visto de la palabra traición, vemos que aquí, hermano, hay cosas con las que se asocia, ya no en el mismo versículo que abordamos, sino que en los diferentes pasajes de la Biblia donde se menciona la palabra traición, donde hubo una traición o donde hay una característica de los traidores, y siempre hay algo más con lo que se asocia. Y esto nos da una amplitud de poder saber, de poder conocer, hermano, cómo poder identificar a los traidores, ¿verdad? Porque esto es más o menos como cuando una persona
va con el médico y entonces, hermano, el médico empieza a sentir, le empieza a preguntar, bueno, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que usted siente? Y entonces la persona puede decir, por ejemplo, dolor de cabeza. Bueno, dolor de cabeza puede tener por una infección, dolor de cabeza puede tener por muchas razones, ¿verdad? Entonces el doctor dice, bueno, ¿y qué más siente? Ah, pues fíjese que tengo un malestar en el estómago. Ah, va. Aparte del dolor de cabeza, ya el malestar en el estómago, eso ya va definiendo un poquitito más. ¿Y qué? Y entonces, conforme se van dando características o síntomas, en este caso de la enfermedad, entonces, hermano, ahí se van descartando otras enfermedades y entonces ya se va puntualizando para llegar a la conclusión cuál es la enfermedad que pueda estarle afectando. Entonces, de la misma manera aquí, digamos, hay características, hermano, que hablamos en las otras, en los otros estudios de los otros tipos de conducta de las personas que, que, que son similares a esta, pero que cuando a medida que vamos avanzando, entonces eso nos va mostrando a nosotros, hermano, cómo identificar precisamente a los traidores. Veámoslo aquí entonces. Mire lo que dice Levítico capítulo 26, versículo 40. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición, oiga, y confiesan la maldad y la maldad de sus padres y su traición dice, y constante rebeldía hacia mí. Es decir, que la traición está íntimamente ligado aquí con la rebeldía, con la rebelión. Entonces, una persona traidora por lo regular es rebelde. Entonces, habría que analizar, tal vez no le hemos visto todavía, hermano, la característica de traición, porque tal vez no ha traicionado a alguien. Pero cuando vemos a un rebelde, entonces podemos decir, ah, es un traidor en potencia. Este puede llegar a ser un traidor. Entonces hay que mantenerlo de cerca, ¿verdad? Una persona rebelde, hermano, por lo regular va a traicionar. Y esto lo vemos en la misma palabra del Señor. El caso de aquel hijo de David que se llamaba Absalón, hermano, que era rebelde con David y al final lo terminó traicionando, se levantó contra él, bueno, y hizo tantas cosas ese muchacho. Y así podríamos mencionar otros ejemplos en la misma palabra del Señor. Entonces, la rebelión sí es importante que nosotros la analicemos, que es parte de las características, hermano, o de las cosas con las que está íntimamente asociada lo que es la traición y que por supuesto nos da, como decía, el perfil de los traidores. Otra de las cosas es Proverbios 13:2. Dice en la Nueva Traducción Viviente, con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera, pero oiga, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Entonces, ¿con qué está asociada la traición? Con la violencia. No podemos decir que todos los violentos vayan a ser traicioneros, pero sí podemos decir, hermano, que los traicioneros, por lo regular, tienen problemas de violencia. Entonces, esa sería otra de las características, otra de las cosas con las que está asociada la traición y que nosotros, hermano, tenemos que estar evaluando. Y más que evaluarlo en otras personas, como le he dicho en estos estudios, tenemos que evaluarlo en nosotros. Porque, hermano, si nosotros, mire, si nosotros no nos evaluamos a sí mismos a través de este tipo de situaciones, entonces no vamos a poder llegar a identificar verdaderamente a las personas que puedan estar teniendo este tipo de situación. Entonces, que Dios nos ayude para evaluarlo primero en nosotros, pero también en las otras personas. Pero no para juzgarlos, sino para poder ayudarlos. Pero si no nos podemos ayudar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? Entonces, la violencia es algo que está íntimamente ligado con la traición. Si usted se da cuenta, la mayoría de personas que traicionaron siempre hicieron algún tipo de violencia. Hermano, vemos, por ejemplo, a la hija
de Acab y Jezabel que se llamaba Atalía, hermano, era una persona violenta. Bueno, y a muchas otras personas, la misma Jezabel, hermano, es personas que traicionaron, pero que también, hermano, estaban íntimamente ligados con la violencia. Y entonces son cosas de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Esta es otra cosa que ha estado casi en la mayoría de características que hemos analizado. Creo que hasta el momento llevamos unas 7, 8 características analizando y son 18, 19 y tenemos que seguir adelante, pero yo no tengo prisa y yo quiero darle seguimiento a esto porque para mí es muy importante, hermano, no solo conocer que van a haber traidores, hermano, definitivamente nosotros tendríamos que ¿cómo se llama? Este, identificar en nosotros esa traición, que no vaya a haber en nosotros ninguna de este tipo de características y no dejarnos engañar también por los traidores, ¿verdad? Deuteronomio 9:12. A mí me dijo, baja de la montaña ahora mismo, el Señor le estaba hablando a Moisés aquí, hermano, pues el pueblo que sacaste de Egipto me está desobedeciendo. Muy pronto me ha traicionado. Se han fabricado un ídolo y lo están adorando. Entonces, ¿con qué está ligada la traición? Con la idolatría, hermano, ¿verdad? La gente en este caso, pues usted se recordará que cuando Moisés subió al monte, em, entonces, hermano, el pueblo esperó, 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 pero ya cuando llevaba, hermano, algún tiempo Moisés, empezaron a decir, este Moisés ya no va a regresar, ¿verdad? Este Moisés ya se tardó mucho hermano, y no había llegado ni siquiera a los 40 días y ya la gente se estaba desesperando. Hagámonos otros dioses, mire qué tremendo, porque las prácticas idolátricas que trajeron de allá de Egipto ahora, hermano, la están poniendo en práctica. Es decir, que ellos habían aprendido de los egipcios. Qué tremendo, porque a veces hay costumbres que se arraigan al pueblo, hermano, que traen de otros lugares y que a veces las quieren establecer dentro del mismo pueblo del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros tenemos que ser libres de la idolatría. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos guarde, que Él tenga de nosotros misericordia, hermano, porque mire, lamentablemente nosotros, pues digo, nosotros como nación, venimos de una cultura que es idólatra. Entonces, esas son cosas que tienen que ser desarraigadas. Le conté yo la situación de aquel pastor que predicando precisamente en la iglesia, recuerdo que era en el templo antiguo. Hermano, él estaba predicando, pero mientras predicaba, era una persona muy, muy efusiva para predicar y un poquito eléctrica, ¿verdad? Y entonces él predicaba, pero cada vez que predicaba se volteaba hacia atrás y entonces, hermano, pues tal vez no le dimos mucha importancia a ese hecho, porque como pues la unción y todo, pero él, eso me lo contó él después y me dijo, fíjate que mientras yo predicaba, yo me volteaba y señalaba, y esa es una costumbre que yo he tenido. Y el Señor me habló y me dijo, ¿por qué tanto señalas hacia atrás? Y entonces me dijo, él me recordé que cuando yo iba a la iglesia tradicional, mi mamá siempre me hacía énfasis que tenía que tener respeto para la imagen que estaba allá en el fondo. Y entonces yo pues adquirí cierto temor, si vos querés, me dice, hacia eso. Entonces mire, hermano, estas son cosas que a veces se arraigan a nosotros, costumbres de cualquier tipo que se nos pueden ocurrir, pero que es muy, muy importante que nosotros podamos analizar verdaderamente esto en nuestro corazón para que, hermano, si hay algún tipo de costumbre que nos esté empujando a la idolatría, esto tenemos que desarraigarlo de nuestro corazón. Porque fíjese, hermano, que el problema es que cuando alguien es idólatra, llegó al Evangelio y no ha sido libre de la idolatría, el problema es que va a llegar al Evangelio a buscar un ídolo. Y ese ídolo puede ser el pastor, ese ídolo puede ser la iglesia, ese ídolo puede ser un ministerio, ese ídolo puede ser un privilegio, ese ídolo puede ser muy variado. Entonces, que Dios tenga de nosotros misericordia, que Dios nos ayude para que nosotros verdaderamente, hermanos, seamos libres de esto. Y tenemos que revisar, porque si no lo busca en el Evangelio, lo va a buscar afuera. Un ídolo, hermano, en el deporte, un ídolo en cualquier área. Usted se da cuenta, hermano, ahora en estos días precisamente que murió un futbolista muy famoso, ¿verdad? Argentino, hermano, y usted
ve cómo la gente lo está idolatrando. Algunos dicen, no me importa el estilo de vida que tuviste, lo importante es lo que nos dejaste. Pues está bien, pero no podemos caer nosotros en idolatría. Se pueden admirar personas, hermano, pero no podemos caer en una idolatría. Y eso es algo que de lo cual nosotros tenemos que cuidarlo, porque se da en el mundo y es en el mundo, pues no debería impresionar, pero el hecho de que se dé dentro de la iglesia, eso sí, hermano, y más entre la iglesia, que se dé ya llegando a lo personal, en nosotros tenemos que revisarlo. Ok. Sigamos adelante. Otra de las cosas aquí, hermano, que nosotros vemos es en cuanto al engaño. Esta es otra situación importante. Mire cómo dice este pasaje, segundo libro de Samuel 19:26. Mi Señor y mi Rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo. Pero mi criado Siba me traicionó. ¿Por qué le puse entonces aquí el engaño? Porque las otras versiones dice, mi criado me engañó. Me engañó. Entonces, ¿con qué está asociada la traición? Con el engaño. Hermano, vamos, no todos los que engañan son traicioneros, pero hermano, sí nos puede dar eso una pauta de cuál es el perfil de aquellos que traicionan. Por lo regular, todos los que traicionan sí son engañadores. Entonces, nos tenemos que cuidar de eso. Recuérdese que esa fue una de las advertencias que hizo Jesús en Mateo 24, cuando le hablaron del final de los tiempos. Y él lo que dijo es, mirad que nadie os engañe. Y ese nadie es nadie. O sea, deberíamos de estar revisando no ser engañados. Hermano, el engaño es una de las estrategias, por así decirlo, que utiliza el enemigo en este tiempo, pero que lamentablemente muchos hijos de Dios han caído en este tipo de situaciones, en el engaño. Y por eso nosotros nos tenemos que estar revisando, analizando y pidiéndole a Dios misericordia para que, hermano, nosotros seamos verdaderamente guardados de este tipo de situaciones. Amén. Ok, sigamos adelante. Mire lo que dice el Salmo 38:12, versión Nuestro Pueblo. Los que buscan mi vida me tienden lazos, los que procuran mi mal hablan de destrucción y traman traición todo el día. ¿Con qué está asociada entonces la traición? Con destrucción. Es decir que, hermano, una persona que traiciona es una persona que trae destrucción. Em, Usted se da cuenta, hermano, bueno, en el caso del Señor Jesucristo nosotros vemos, pues ahí había un propósito, ¿verdad? Pero si lo vemos, dejemos en el aspecto puramente de que pues Jesús tenía que morir. Amén, hermano, eso lo entendemos y ahí no hay vuelta de hoja, ahí no sabemos que eso tenía que suceder. Amén. Pero veámoslo, pensemos como que fuera, hermano, hubiera sido Jesús o que el plan de Jesús no era solamente como ejemplo, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar ni vaya a poner en mi boca palabras que yo no estoy diciendo, hermano, solamente es como un ejemplo. Es decir, Judas destruyó una vida. Hermano, Judas destruyó la vida del Señor al entregarlo. Es que decir que la traición llevó a una destrucción. Pero viéndolo desde ese punto de vista, ¿verdad? Ya como le dije, yo entiendo claramente y sé, hermano, que la muerte del Señor era necesaria y si no, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Solo estoy poniendo el ejemplo. Entonces, hermano, eso llevó a destrucción, pero no solamente hacia la vida del Señor, sino que el mismo Judas al final, miren que terminó, porque él traicionó al Señor, pero después él mismo se terminó ahorcando. Dice la Biblia que se le reventaron hermanos, se le reventaron las vísceras y que se derramó por completo él. Entonces, mire en qué terminó: en una destrucción. Un hombre que tuvo la oportunidad de haber llegado a ser un apóstol, un hombre, bueno, fue un apóstol, pero que pudo haber llegado a ser, hermano, sin haber cometido este tipo de situaciones. Y mire dónde terminó, de tal forma que el nombre Judas es el nombre griego del nombre, o es la traducción en griego del nombre Judá.
Y yo le aseguro que el nombre Judá, muchas personas les gusta porque significa alabanza, pero ¿quién le pone a su hijo Judas? No, es que Judas echó a perder ese nombre, pero es el mismo nombre de Judá. Lo único, hermano, es que definitivamente lo que él hizo fue algo que pues afectó definitivamente a todos los que en aquel momento podían tener ese nombre, ¿verdad? Ok, mire con qué otra cosa está asociada, hermano, la traición. Dice Números 5:6, versión de Navarra: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere algún pecado contra un hombre, hace traición con el Señor. ¿Por qué traición? Porque si es parte del pueblo del Señor, o sea, aquí cuando se está hablando, no se está hablando, hermano, de todas las personas que pecan, sino se está hablando porque uno, digamos, un pecador no está traicionando al Señor. ¿Por qué? Porque él no conoce al Señor, pero alguien que ya conoce al Señor y peca, él sí está traicionando al Señor. Entonces el pecado está íntimamente ligado con la traición. Es más, hermano, es considerado un pecado contra el Señor de parte de alguien que es parte del pueblo del Señor, pues es considerado como una traición. ¿Por qué? Porque se supone que esta persona ya le entregó su vida, ya le rindió su corazón al Señor. Entonces, definitivamente, hermano, por eso es que el Señor la considera como una traición, porque le dijo que iba a caminar de acuerdo a su palabra, de acuerdo al orden establecido, pero al final de cuentas no lo hizo. Entonces de esa cuenta es que el Señor considera, hermano, que si alguien de nosotros que ya conocemos al Señor caemos en un pecado, nos es considerado como una traición. Recuérdese que el apóstol Juan, escribiendo de parte del Señor, dice: hijitos, esto les escribo para que no pequen. Esto se los estoy escribiendo para que ustedes no caigan en el pecado. Pero si ustedes pecan, es decir, hay una opción por si se peca, pero la recomendación es no pecar. ¿Pero por qué no pecar? Porque eso nos aparta. La paga del pecado es muerte, hermano. Entonces está la vía, pues, porque Dios es un Dios de misericordia, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que acceder a esta vía para poder, hermano, o más bien dicho, como sabemos que tenemos esta forma de retorno al Señor, entonces no importa, puedo pecar porque al final tengo la puerta abierta para regresar al Señor. No, sino que nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos y de guardarnos precisamente de ello, ¿verdad? Mire con qué otra cosa está, y aquí pues otra vez salta Judas, ¿verdad, hermano? Porque mire Proverbios 11:6: su justicia librará a los rectos, pero los traicioneros quedarán atrapados por su codicia. Entonces, esto significa, hermano, que la traición está íntimamente ligada con la codicia y que muchas veces se traiciona por codicia. Como, pues, vuelvo a insistir, el caso de Judas, que por amor al dinero terminó traicionando, o como en el caso de aquel siervo de, de, mm, de Eliseo, si usted se recordará, hermano, que Naamán llegó y le quería dar alguna ofrenda a Eliseo, y entonces le dijo, no, le dijo, no, 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 le dijo, yo no hice esto por dinero, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces, pero Giesi, el siervo de Eliseo, cuando vio esto, hermano, dejó que se fuera Naamán, y después más adelante lo fue a alcanzar y le dijo: dice Eliseo que le mandes algo, pero era la codicia que había en su corazón. Pero fíjese qué tremendo, porque esa codicia al final se convirtió en un pecado, y cuando Eliseo lo confrontó y se dio cuenta de lo que había hecho, entonces le dijo: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Pero mire a dónde lo llevó. Entonces, hermano, traicionó al Señor, traicionó a Eliseo, hermano, y prácticamente él, hermano, atrajo un juicio del Señor sobre su vida. Así que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Mire este otro versículo, hermano. Dice 1 Crónicas 5:25, versión de las Américas: pero traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido. ¿Cuál es la asociación aquí, hermano? La prostitución
íntimamente ligada con la traición y la codicia que está íntimamente ligada. Porque prostitución no forzosamente significa un aspecto sexual, sino prostitución es venderse al mejor postor, venderse, hermano, hermano, y vender, ¿verdad? También eso es la cuestión de prostitución, es decir, habiendo conocido al Señor, dice, pero traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con otros dioses. Es decir, hermanos, los sustituyeron, se vendieron por algún tipo de interés, se vendieron con otros dioses y fueron a adorarlos. Pero mire, mire qué tremendo. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, y que yo no quiero ser considerado, hermano, dentro de esta categoría de personas que son traicioneras, pero que también venden. Por eso es que los hermanos de José cayeron en esto porque vendieron a su hermano. Hermano, dice la Biblia, hablando de Acab, que se vendió para hacer lo malo. Ese es un tipo de prostitución, venderse, hermano, para hacer algo indebido, ¿verdad? Y así podríamos mencionar varios ejemplos en la palabra, hermano, que nos dicen a nosotros cómo se comportan este tipo de personas, ¿verdad? Salmo 25:3, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza, es decir, quedarán desnudos, porque la vergüenza está íntimamente ligada con la desnudez. Quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Es decir, hermano, claro, ellos sí tienen motivación para traicionar. Una persona tiene motivación para traicionar, pero no hay razón para hacerlo. Es decir, hermano, Judas, ¿cuál era su razón para traicionar al Señor? El dinero. Pero había razón, es decir, Jesús hizo algo indebido para que Judas actuara de esa manera. No, entonces no había razón, no había motivación, no había causa para que Judas cayera en esta situación. Y por eso aquí dice, quedarán en vergüenza. Y de hecho, pues que en el caso particular de Judas, nosotros vemos que quedó en una vergüenza tremenda, no solo él, sino que aún lo que él representaba y aún arrastró a su propia familia, porque el Salmo 109, cuando nosotros lo leemos, dice que sus hijos iban a mendigar, hermano, el alimento bueno, y muchas otras cosas ahí que podríamos leer en el Salmo 109 cuando habla precisamente de este aspecto. Así que, hermano, la vergüenza está íntimamente ligada, ¿verdad? Aunque los traicioneros son personas, hermano, que no tienen vergüenza para hacer lo que hacen, pero sí van a quedar avergonzados cuando se presentan, cuando el Señor los confronta definitivamente, ¿verdad? Mire, el Deuteronomio 28:20, Yahvé mandará la desgracia, la derrota y el susto sobre todos los que tus manos toquen, todo lo que tus manos toquen, hasta que seas exterminado y perecerás en poco tiempo por las malas acciones que cometiste traicionando a Yahvé. Es decir, hermano, ¿por qué aquí lo estamos haciendo, lo estamos ligando con la maldición? Porque Deuteronomio capítulo 28 del versículo 15 en adelante, versículo 60 y algo, me parece que llega, hermano, está hablando precisamente de la maldición. Entonces, este capítulo pues se asocia entonces con la maldición y por eso es que, hermano, lo estamos poniendo aquí. Entonces, mire, mire qué tremendo porque dice aquí, perecerás en poco tiempo por las malas acciones que cometiste traicionando. Es decir, hay acciones, hay cosas que se hacen que son consideradas, como bien ya lo vimos allá en un pasaje anterior, hermano, que son consideradas em, como una traición delante del Señor. Entonces, ese tipo de faltas, transgresiones, pecados, iniquidades son consideradas como una traición y por eso, entonces, lo que se atrae, hermano, como consecuencia de esto es la maldición. Así que Dios, realmente, hermano, tenemos que suplicarle a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros, porque yo creo que si este tipo de enseñanza no nos hace reflexionar, si este tipo de enseñanza no nos hace evaluarnos a nosotros mismos, si este tipo de enseñanza no hace que nosotros, hermano, notemos cuál es la conducta, porque mire, yo le estoy dando una enseñanza em, bastante amplia, aunque podríamos quedarnos en algunos detalles ahí y ver algunos ejemplos, que habrían muchas cosas que hablar, pero creo que, hermano, el estudio abarca bastante para que nosotros nos formemos un concepto de cuál es la conducta de los hombres del final del tiempo. Ok,
Mire lo que dice Lucas 22:48, versión lenguaje sencillo. Pero Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Es decir, me estás dando un beso, me estás dando un beso, y eso de lo que nos habla a nosotros sería de la hipocresía, ¿verdad? Hipocresía, hipocresía, ¿verdad? Ok. Entonces, hermano, porque Judas de una manera hipócrita se acercó al Señor a darle un beso, pero esa era la forma como él iba a identificar al que él quería traicionar al final de cuentas. Entonces, hermano, definitivamente que esto es algo de lo cual nosotros nos tenemos que guardar, y yo creo que en algún momento, con el respeto que usted se merece, pero en algún momento todos hemos actuado tal vez de una manera hipócrita en algún momento con otras personas, ¿verdad? Decir delante de ellos, poder saludarlos, pero detrás de ellos tal vez decir tal o cual cosa. Y yo creo que, hermano, nosotros no debemos de actuar. Eso es algo que debe ser erradicado, debe ser eliminado de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de conducirnos. Si debemos de ser transparentes, debemos ser correctos. La forma como tratamos a las personas, hermano, debe ser lo mismo que expresamos de ellos, porque hay un pasaje de la Escritura, no recuerdo exactamente las palabras, pero dice más o menos que el que deshonra a su amigo en secreto quedará, no recuerdo si es avergonzado o algo más atraerá, pero ese es el concepto que da este pasaje que hace algunos días lo estaba leyendo. Y yo creo que eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que suplicarle al Señor, que Dios nos ayude para no ser hipócritas, es decir, no tener una apariencia con los demás, delante de las personas y detrás de ellas otra cosa, no, sino que debemos de ser transparentes, íntegros, correctos, honestos, hermano, con las personas para no caer en este tipo de situaciones. Mire con qué otra cosa se asocia también, hermano, lo que es la traición. Segunda de Corintios 11:26 en la versión Arcas Fernández dice: los peligros que he corrido en mis muchos viajes ni contar se pueden, al cruzar los ríos, cayendo en manos de bandidos, entre mis propios compatriotas, entre gente extraña, en la ciudad, en despoblado, en el mar. Oiga, traicionado por falsos hermanos. Entonces, ¿con qué está asociada la traición, hermano? Con la falsedad. Y la falsedad nos habla de lo pseudo, ¿va? Si usted se recuerda que analizamos en un momento, hermano, lo pseudo, ¿verdad? Eso es algo que se hace, alguien que se hace pasar por otro. Entonces, falsos hermanos mostraban como que eran hermanos, pero realmente no lo eran. Entonces, y lamentablemente, hermano, la misma palabra del Señor, cuando nosotros vemos eh, el Señor dice que va a haber separación de ovejas y cabritas, va a haber separación de peces buenos, de peces malos, va a haber diferentes tipos de separaciones que el Señor va a hacer precisamente en el tiempo final. Eso, hermano, el trigo y la cizaña van a ser separados y van a ser separados al final. Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Que van a estar juntos el trigo y la cizaña, que van a estar juntos los peces buenos y los peces malos, que van a estar juntos las ovejas y los cabritas. Entonces también, hermano, uno puede ser traicionado por personas que definitivamente, hermano, aparentan ser hermanos, pero que en el fondo no lo van a hacer. Recuérdese que esa es una de las cosas que el Señor dijo que iban a haber falsos profetas. La otra vez estudiamos, creo que eran por lo menos unas 7, 8 falsos tipos de personajes que iban a haber, ¿verdad? Pero que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude. Otra de las cosas sería la mentira. No habita dentro de mi casa el hombre traicionero. La gente mentirosa no puede permanecer delante de mi vista. ¿Con qué se asocia la traición, hermano? Con la mentira. Y esto, pues, hermano, pues hoy hemos quizás hablado un poquito bastante, o no un poquito, sino bastante de Judas, hermano, y viendo precisamente que él en las cosas que cayó, y una de esas cosas es en la mentira. Entonces no vamos a decir que todos los mentirosos sean traicioneros, pero sí los que traicionan por lo regular se apropian de mentiras, hermano, hacen propia la mentira para poder utilizarla. Es una herramienta que utilizan los traicioneros, hermano, la mentira para poder alcanzar sus propósitos, ¿verdad? Y niegan todo tipo de situaciones al final de cuentas, ¿verdad? Pero Dios tendrá misericordia de nuestra vida.
En Proverbios 26, 24, el que odia habla con disimulo, pero en su interior anida la traición. Entonces, ¿con qué cosas está asociada, hermano, la traición? Con el odio. Por lo regular, las personas que odian, perdón, las personas que traicionan, hermano, tienen problemas también de amargura, de resentimientos, de rencores y de otro tipo de situaciones que nos pueden llevar a nosotros a esto, ¿verdad? Pues aquí ya voy casi finalizando, así que mire lo que dice Números 5:12, versión em, de Gómez, esta versión Gómez, Reina Valera Gómez. Habla a los hijos de Israel y diles, si la esposa de alguno se descarriare e hiciere traición contra él. Entonces, ¿con qué está asociada la traición? Con descarriarse. Las personas hermano, que traicionan por lo regular terminan descarriándose, es decir, porque el juicio, hermano, que se atrae una traición es tremendo y que Dios tenga misericordia de nosotros. Así que la mayoría de personas, bíblicamente hablando, que traicionaron, terminaron descarriados. Y por último, quiero, hermano, Daniel 8:25, con su astucia hará que tenga éxito la traición, se llenará de orgullo y hará perecer a muchos que vivían confiados, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será aniquilado sin intervención humana. De aquí, por supuesto que está hablando del anticristo, pero a mí lo que me llama la atención es esto, ¿verdad? Que, hermano, entonces los traicioneros también son orgullosos. También son orgullosos. Entonces, si usted se da cuenta cuántas características hay, hermano, que están asociadas directamente con la traición. Por eso, hermano, que Dios realmente tenga misericordia de nuestra vida, que Dios nos guarde y que nosotros podamos estar atentos para no caer en este tipo de personas, en este tipo de perfil, porque eso, hermano, nos haría pues no ser parte de la iglesia novia, no ser parte de los arrebatados. Y yo creo que nos hemos estado esforzando, hemos estado buscando al Señor y nuestro propósito es alcanzar la estatura del varón perfecto para poder presentarnos delante de Él, ¿verdad? Y solo Dios nos puede ayudar, solo Dios nos puede guardar de eso. Así que voy a dejarlo hasta ahí, hermano, en esta oportunidad. Vamos a suplicarle al Señor que Dios tenga misericordia de nuestra vida, que Dios nos ayude para que, pues, de esa forma, pues nosotros podamos analizarnos a nosotros mismos si no en algún momento dado estamos cayendo en este tipo de actitudes. Vamos a orar. Se me acompaña, le suplicamos al Padre su bendición, le suplicamos al Señor que Él pues tenga de nosotros misericordia. Y si alguien ha caído en la traición, no hacia otra persona solamente, sino en todo lo que vimos, traición hacia Dios, traición, hermano, en diferentes niveles, a su familia, traición a su esposa, traición, bueno, en un trabajo, es decir, hermano, hay diferentes formas de traición que tendríamos que analizarlas, pero esto nos hace entender entonces, hermano, que sí es necesario que nosotros podamos revisar nuestro corazón y suplicarle al Señor. Y si alguien, como digo, ha traicionado, pues vuélvase al Señor. ¿Verdad? Él es amplio en perdonar. Vamos a orar y así nos presentamos delante del Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, si hemos cometido este pecado de traición, Señor, esta desobediencia, esta rebelión, esta iniquidad, Señor, nosotros te suplicamos que tengas misericordia de nuestra vida. Dios mío, y nos presentamos delante de ti con un corazón expuesto para que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que se manifieste, el que se glorifique de tal forma, Señor, que nosotros podamos, Dios mío, cada día, Señor, danos cuenta de la bendición que tiene el poder caminar contigo, el poder escuchar tu palabra, el poder ser redargüidos, el poder ser ministrados por tu Espíritu Santo. Padre del cielo,
Auxílianos, bendícenos, guíanos, Padre, porque lo necesitamos, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Sea tu mano, sea tu bondad, sea tu poder sobre nosotros. Dios mío, ayúdanos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo a identificar cualquier tipo de actitud que nos quiera llevar a tener un perfil de los hombres del tiempo final, no solamente en este aspecto de la traición, sino todos aquellos aspectos que están descritos ahí claramente a través de tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, que Dios me los guarde. Esperamos verlos pronto. Bendiciones para todos.